Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo un poquito distinto. Hace no mucho tiempo estuve pensando, haciendo números para comprar un coche nuevo. Consideraba que, dado los problemas que tenía yo de fiabilidad, o la sensación de los problemas de fiabilidad que yo tenía con los Land Rover, necesitaba un coche nuevo. Un coche nuevo fiable, buscando la fiabilidad. Y me puse a hacer números, quizás demasiados, luego me diréis al final del vídeo o en los comentarios. Y al final llegué a la conclusión. ¿Cuánto llegué a pensar, a plantearme? ¿Cuánto dinero se lleva el Estado para que yo pueda comprar un coche nuevo? Quiero decir, ¿cuánto dinero tendremos que pagar al Estado para conseguir los recursos de comprar un coche nuevo? Para comprar un coche nuevo. Os lo explico. Voy a partir de un supuesto, que creo que es el general de todos, de un sueldo. Los números se van a disparar, os aviso, pero voy a partir de un sueldo. Un sueldo me refiero de un asalariado, de los recursos que tiene que tener un asalariado normal y corriente como cualquiera de nosotros para obtener los recursos para comprar un coche nuevo. Ya que todo esto surgió a raíz de la posibilidad de comprar un Ineos, de hacer números para comprar un Ineos Grenadier, partiremos del precio aproximado de mercado de un Ineos Grenadier. Un precio aproximado que estará en torno a los 96.000 euros, que tampoco es un precio disparado, es un precio, por desgracia, normal en un mercado actual. Iríamos, cualquier coche equivalente, similar al Ineos, va a rondar entre los 85 y 100 y pico mil euros. Vamos a partir, por tanto, de los 96.000 euros. Vamos a ir por fases. Como todos sabemos, y lo que sí que está clarísimo, es que en este precio están incluidos el IVA al 21% y el impuesto de matriculación, que es un 14,75. ¿Esto qué nos lleva? Primera derivada, y la más clara, que en estos 96.000 euros hay un 35,75% de impuestos. 35,75% de impuestos. ¿Cómo calculo qué importe en euros corresponde a este 35,75%? Quitar de este precio el 35,75% de otra cantidad que me hace 96.000 euros como resultado, es la operación que tengo que hacer para calcular el valor del coche antes de impuestos, el precio del coche antes de impuestos. Tengo que dividir el precio final, impuestos incluidos, entre una cantidad que, quitándole los impuestos, me da el valor del coche. Básicamente, tengo que dividir los 96.000 entre 1,3575. Vamos a partir de la base de que el impuesto de matriculación es el general del 14,75. Sumo el 21% y el 75% se aplican sobre una misma cantidad, que es el precio del coche antes de impuestos, que es lo que estamos intentando calcular, y se suman los dos y es el 35,75 el componente de todos los impuestos. Esto implica que el valor si yo divido 96 entre 75, he hecho los números aquí antes para no perder el tiempo, me da que tengo que el precio del coche antes de impuestos es 70.718,23. Este es el valor del coche. ¿Qué implica esto? Que estoy pagando de primeras 25.281,77 euros de impuestos. 25.000
281,77 euros de impuestos, que es el 35,75% de impuestos. Bien, esta, digamos, es la operación más sencilla. Es lo que todo el mundo ve, son los impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Los impuestos directamente vinculados a la compra. Pero, por desgracia, no son los únicos impuestos, no son las únicas cargas, no es el único importe que se lleva el Estado. Vamos con una parte un poquito más complicada, obtusa, más... no sé cómo decirlo, sí, una parte más complicada. Voy a ir borrando todo esto, voy a reservar aquí arriba las tres cantidades que hemos visto y seguimos con el vídeo. Seguimos con el vídeo. Vamos a la parte un poquito más complicada, más oscura. Os recuerdo, precio 96.000. Valor del coche o precio del coche de salida antes de impuestos, 70.000. Primer importe de impuestos, 25.000. No está mal. Sigamos. Ahora quiero explicaros que cuánto dinero me cuesta a mí, cuánto dinero tengo que pagar al Estado siendo un asalariado, cuánto dinero tengo que pagar al Estado para conseguir 96.000 euros para comprar el coche. Sigamos. Primero, vamos a ver si soy capaz de explicarme. Bien, yo como asalariado tengo un sueldo. Tengo un sueldo X, que es un sueldo bruto. Al que le resto el IRPF, las retenciones, y esto, básicamente los impuestos directos vinculados con el sueldo, con el salario, y esto me da un sueldo neto. Este sueldo neto es lo que en el fondo es mi capacidad de pago, mi capacidad de adquirir cosas. Con este sueldo neto, que es el sueldo bruto menos las retenciones, tengo que pagar los 96.000 euros del coche. Vamos a obviar aquí que podríamos haber incluido aranceles. No sé si este coche tiene aranceles. Si este coche tuviera aranceles de importación, se sumaría a la cantidad a pagar en impuestos. Vamos a obviar también, porque se nos puede complicar, la financiación del coche. Voy a considerar que compro el coche al contado, porque si no es ir añadiendo más gastos y complicando la operación. ¿Qué implica? Que tengo que dedicar a la compra del coche 96.000 euros de mi sueldo neto. Y es aquí donde tenemos que hacer una suposición más. Tenemos que tener, a efectos del cálculo, tenemos que tomar una opción, una hipótesis, para poder hacer los cálculos. Lo que quiero decir es, a ver, si yo, ¿cuánto importe puede destinar una persona de su sueldo a comprar un coche? Bien, he estado buscando y me ha gustado, aunque quizás sea un poco excesiva, pero me ha gustado la referencia que he encontrado, creo que era en la web de Diario Motor. Diario Motor me dice que como máximo tengo que dedicar el 20% de mi sueldo neto a la compra de un coche, recomendando que el gasto que yo destine, el importe que yo destine solo a la compra del coche, tiene que ser entre el 10 y el 15% del salario neto. Vamos a hacer números con el 20%. ¿Qué implica el 20%? El 20% implica que tengo que destinar el salario neto de un año completo cada 5 años. Esto, en el fondo, poca gente lo hace, evidentemente, y nos tendríamos que ir
a 8 años. Si dedicáramos el 10%, estaríamos dedicando un sueldo neto anual completo cada 10 años. En cuestión de coches, a lo mejor es excesivo. Por eso yo voy a hacer los números con el 20%. Si queréis, y si os parece necesario, o os conviene, o os interesa, haríamos en otro vídeo los números sobre el 10%. Que yo pueda destinar, o tenga que destinar, el salario neto total, una anualidad de mi capacidad de pago anual, a comprar el coche, significa que yo tengo que tener un sueldo bruto lo suficientemente alto para que, una vez descontadas las retenciones, tenga una capacidad de pago, un sueldo neto de 96.000 euros. Lo cual nos lleva a unas cantidades de sueldo bruto impresionantes. Muy por encima, por supuesto, de la media nacional. Vamos a hacer los números ya por curiosidad. Sueldo neto igual a 96.000 euros. Os borro todo y vuelvo a empezar con otros números. Bien, para los que todavía a esta altura del vídeo seguís, si no nos hemos perdido con los números, vamos a seguir. Como veis, se va a complicar la operación. Y nos vamos a ir, en fin, acalorando un poco más cada vez más, por lo menos yo así fui. Partimos, 96.000. Sueldo neto. Sueldo neto. ¿Qué implica? Que ahora, de cara a obtener nosotros el importe que se lleva el Estado, para que yo tenga, para que yo pueda conseguir una capacidad de compra de un coche de 96.000 euros, tenemos que saber de nuestro sueldo cuánto se ha llevado antes el Estado vía retenciones para llegar a nuestro sueldo bruto. Bueno, aquí para evitar, voy a ir un poquito al resultado de las situaciones. Yo sé, porque en las tablas de retenciones y todo, que un sueldo neto, para hallar el sueldo bruto, le tengo que aplicar una retención, un porcentaje de retención del 35%. ¿Vale? ¿Qué me implica esto? Volvemos a la chuleta. Vuelvo a la chuleta. ¿Qué implica esto? Que mi sueldo bruto anual serán 147.692,31. Tengo que tener un sueldo anual que se dispara ya un poquito, de 147.692,31 euros, para que, una vez descontado el 35% de la retención, me dé una capacidad de pago de 96.000. Teniendo en cuenta que estoy destinando el sueldo íntegro, mi sueldo neto íntegro de un año, cada 5 a la compra de un coche. No nos hemos metido en financiaciones, no nos vamos a meter en nada más. Estamos solo a la compra del coche. ¿Qué implica? Que esta cantidad, si yo hago la diferencia, me voy, que son 51.692 euros, bueno, con 31, el importe que estoy pagando en retenciones al Estado, en IRPF. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña salvedad, que el Estado me retenga el 35% en mi IRPF no significa que yo esté pagando el 35% del IRPF. Puedo pagar un poco más, puedo pagar un poco menos, en función del resto de mis características familiares, personales y demás. Pero, para lo que a nosotros nos interesa, este importe es significativo y es bastante orientativo. Puede ser un pelín mayor o un pelín menor. Lo normal es que fuera mayor. Voy a poner aquí, vamos a añadir IRPF 51.692,31
28,31. IRPF. ¿Acaba aquí la cosa? No, no acaba aquí. Ahora vamos a ir a lo que a lo mejor es lo más complicado de entender. Vamos a ver, nos falta la seguridad social. Para esto deberíamos entender, saber, ser conocedores de los tres elementos distintos, digamos, que hay en un sueldo. Borro la pizarra y volvemos otra vez al tema. Antes de llegar a obtener aquí el importe de seguridad social, antes de sumar el importe de la seguridad social a nuestra última columna y hacer números totales, os quiero explicar, creo que es necesario explicar los tres valores, vamos a decir así, presentes en un sueldo, ¿vale? Hay tres valores, vamos a hacerlos de abajo arriba. El salario neto, que es el que hemos visto. ¿Qué es el salario neto? Lo que el trabajador percibe en nómina. Bien, luego tengo salario bruto. Que es el importe bruto que la empresa paga como salario a los trabajadores. Como hemos visto antes, el salario bruto es el salario neto más las retenciones. Aquí vamos a poner retenciones. ¿Vale? Retenciones. Y esto me da el salario bruto. En el caso que teníamos son 147.692,31. Bien. De este salario bruto viene la seguridad social del trabajador. El trabajador paga de este salario bruto también una parte a la seguridad social. Y luego aquí lo que tenemos es el coste salarial para la empresa. Este coste salarial para la empresa puede rondar hasta el tope de la base máxima de cotización. Vamos a poner aquí el 30%. ¿Vale? ¿Qué implica? Que yo a esto le tengo que sumar una cantidad X para sacar el coste salarial. En el caso de los 147.000, estamos muy por encima de la base máxima de la seguridad social, con lo cual llega un momento en que se topa la cotización. No voy a entrar ahora en los cálculos, pero sí os voy a poner la cantidad. Por este salario, hoy en día, en 2025, estaríamos pagando una cantidad de 27.757 euros. ¿Vale? La empresa y, en parte, el trabajador estarían pagando un total de 22.757 euros a la seguridad social. Vamos a reservarlo. 22.757. ¿Vale? Aquí son todos los números. Estos son todos los números que están involucrados en el proceso de obtención por parte del trabajador de los recursos necesarios para comprarse un coche de este valor. Vuelvo a borrar todo y seguimos con los números. Ya hemos borrado, vamos a recapitular. ¿Qué magnitud voy a tener en cuenta a la hora de recapitular? El valor del coche. ¿De acuerdo? Valor del coche, 70.718,23. Hemos dicho, de impuestos indirectos, IVA más matriculación, 25.281. Una. Del IRPF retenciones, 51.000. Dos. De seguridad social, 22.753. Bien. Entonces, 1 más 2
más 3. Esto me da, volvemos a la chuleta, este importe que yo pago son 99.731,08 euros. 99.731,08 euros se me lleva el Estado para que yo tenga la capacidad de comprar un coche de un valor de 70.718,23. 99.731,08. Voy a seguir con la chuleta, que creo que tengo hecho aquí los números. Bien, si yo quiero calcular cuántas veces está incluido el precio del coche, el valor del coche, en los 99.000 tengo que estoy pagando 1,41 veces. 1,41 veces el valor del coche en ingresos para el Estado. Yo al Estado le digo, Bueno, pues en este punto, como podéis comprobar, no sé por qué, la cámara se apagó y no he podido seguir. Pero luego he grabado esta imagen que tenéis aquí y simple y llanamente, por hacer un resumen, nos hemos quedado en el 1,41 con el importe de los 99.731 euros. Si yo sumo el precio del coche, valor del coche, el precio del coche sin impuestos de 70.718,23 a los 99.000 euros que pago, a los casi 100.000 euros que pago o que ingresa el Estado para que yo tenga los recursos suficientes para pagar un coche, voy a una cantidad de 170.449,31 de un coche de 96 con un valor inicial, un precio antes de impuestos de 70.000. Como tenéis aquí, he puesto 2,41. Tengo que pagar 2,41 veces el valor del coche para poder comprar un coche de un precio de 70.000, en el que los impuestos indirectos, impuestos sobre el IVA y el impuesto de matriculación me lo elevan a 96.000 euros. Como os he dicho, tengo que pagar casi 2 veces y medio el valor del coche. Realmente mi esfuerzo laboral es de 2,41 veces, 2 veces y medio prácticamente el valor del coche. Yo, las conclusiones aquí os las dejo a vosotros. Sin más, gracias por haber visto el vídeo. Si os gusta, darle me gusta, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir el vídeo, todas esas cosas. Muchas gracias.